de Alcalá. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Le devuelvo el saludo a Carolina Rocha y creo que sería bienvenida. Y a menos que Temoris se oponga, porque ya ves cómo es, pero bueno. Sí, ya ves que Saludos, sí, no le digas, pero bueno. Temoris Greco, buenas tardes. No, yo muy feliz de que nos acompañe cualquier día. Solo que se acuerde de que el TEM también existe. El TEM también existe, órale. Está bien, debe estar por llegar Arturo Rodríguez, así es que vamos a avanzar. Y bueno, ¿para qué le damos vueltas al asunto? Arnoldo Cuellar, por favor, ilumínanos con tu sapiencia. ¿Cómo viste la marcha del domingo? ¿Qué lecciones, qué reflexiones, qué consecuencias? Bueno, primero que nada decirte que León fue una de las ciudades donde también hubo una marcha más o menos nutrida. Yo creo que andábamos hablando de unas 2,000 o 3,000 personas, no lo sé bien, en la Plaza de León, que es una plaza fuerte, pues, del anti-López Obradorismo y del panismo en general. Vino Julián Levarón, creo que estuvo por acá, no sé por qué hasta acá se vino a manifestar, pero sí hicieron un ruidito también. Mira, Julio, yo veo tres planos. Bueno, debe haber más, pero quise analizarlo en tres planos, porque creo que hay demasiadas cosas mezcladas. Como la misma Carolina decía, nos hacemos bolas, revisamos un tema, los números de la marcha, si son significativos o no, y realmente lo importante está quedando detrás. Que una gran parte fue eso, la numeralia, ¿no? ¿Cuántos? Los 10 o 12 mil que dijo Martí, los 60 mil que reconoce el presidente López Obrador, 50, 60 mil, y los 640 mil que propusieron otros, hasta quienes dicen el millón de personas. Siempre está esa batalla de las cifras, Arnoldo, ¿verdad? Y muy inútil, muy artificial, muy anecdótica, pues. Pero, o sea, la marcha fue un éxito para sus convocantes. Definitivamente, yo creo que es la marcha, no solo la más nutrida, sino la que ha tenido quizás un mayor músculo también y una narrativa importante, interesante, definitivamente anti-AMLO, con un gran pretexto que el presidente les regala, que es el tema de defender al INE, una institución que pese a todas sus contradicciones, críticas que aquí hemos hecho, áreas de oportunidad enormes que tiene, pues ha hecho bien su chamba, la ha hecho bien, la ha hecho con un 6.5, 7, pero en este país eso es mucho. Y sí hay quien dice, a ver, si no lo van a mejorar y si no van a cerrar algunas de esos enormes agujeros, sobre todo el financiamiento, y el tema va a ser únicamente quitarle el poder a unos para dárselo a otros que han mostrado no ser mejores, mejor ni le muevan, mejor déjenlo como está. Uno de los planos que yo veo es la batalla de narrativas, y creo que aquí hay que ser muy claros que en la calle no cuenta ni quién leyó la reforma, ni quién no la leyó, ni el debate a profundidad sobre lo que va a pasar con el INE. Cuenta lo que la gente quiera creer, y eso vale para todos. Yo me imagino que cuando AMLO llamaba a las consultas para rechazar la reforma energética de Peña Nieto, la gente no estaba al tanto de cuáles eran las primeras, segundas y terceras rondas y dónde iba a haber capacidad de negocio y dónde las cosas estaban bien. Era algo demasiado técnico. Sin embargo, la narrativa de AMLO logró imponer la idea clara de que estaban negociando y entregando al país para una parte importante de mexicanos, como se vio en 2018, ¿no? En esta ocasión, yo creo que la principal narrativa que tuvo a su favor los convocantes de la marcha, los organizadores, los participantes espontáneos, se las dio el propio presidente de la República, porque él fue el que empezó a mezclar las cosas. Y si bien la reforma no marca una destrucción del INE, las diatribas que el presidente lanzó contra Lorenzo Córdoba, etcétera, que no venían al caso, sí hicieron ver que había una animadversión personal. No tiene sentido decir que vas a reformar una institución porque el que está al frente es un truán, o es esto, o es lo otro. Tiene sentido reformar una institución para mejorarla porque está fallando en ciertos aspectos. Si coyunturalmente está al frente alguien que tiene problemas personales, vicios, desviaciones, corrupción, o que es un virtuoso y un santo, eso es irrelevante. Porque estamos hablando de estructuras políticas, de estructuras institucionales, ¿no? Pero eso quedó fuera y entonces el presidente ayudó a que se pensara en forma generalizada que hay un intento de apropiación. Tampoco ayuda el tiempo. Las reformas electorales deben ocurrir previo a la elección intermedia para que no afecte la elección presidencial, para que pase una elección antes de que cobren efecto los cambios
y no llegar viciados a una elección, no cambiar las reglas unos minutos antes del partido. Eso no ayuda. Y López Obrador, curiosamente, fue el único presidente de los últimos tiempos que llegó con una legitimidad absoluta, derivado de lo cual no parecía haber una necesidad urgente de reformar la estructura electoral. No así Calderón, no así Peña Nieto con el tema del escándalo financiero del Monex, etcétera, donde ellos, urgidos de legitimidad, cedieron ante los reclamos de la oposición derrotada y considerada malamente derrotada por ella misma y por muchos mexicanos. Tuvieron que entrarle a esa reestructuración, que al final del día no tapaba los agujeros que se querían, porque llegaban las cámaras, entraban las negociaciones, entraban los Manlio Fabios Beltrones, las Silvesteres Gordillos, y ahí pasaba de todo, ¿no? Por eso tenemos hoy ese INE deforme, que no soluciona los problemas, claro, y que se acumula otros muchos, que yo estoy de acuerdo con lo que han dicho aquí. Bernardo Barranco lo dijo con claridad absoluta. Ya no es aquel INE que surgió para sustituir al gobierno en la elección de la elección y garantizarnos neutralidad política, ¿no? Sí, déjame ir con Temoris a ver qué, antes de que, porque lo veo solo mesándose la barba así, en una actitud, Arnoldo, que debo protegerte porque creo que está al acecho. Se va a lanzar al cuello. Sí, sí. Así es que, Temoris, por favor, y ya saben, pueden interrumpirse, pueden intervenir, pueden preguntarse ustedes. Yo me difumino, y ustedes son los importantes de aquí. Temoris, bueno, ya te están llamando para decirte alguna. A darle línea, seguramente. Sí, un segundo, por favor, sí, cómo no, sí. Perdón. Adelante, Temoris. Sobre la marcha, Temoris. Gracias. Pues mira, es que, o sea, tengo varios puntos. Obviamente es un tema muy complicado y hay muchísimas cosas que decir al respecto. Pero bueno, de entre ellos te entresaco algunos. El primero es que lamento que el presidente se mantenga en la descalificación constante a absolutamente todo aquel que no se mete en su huacal. O sea, recuerdo el discurso que dio cuando tomó posesión, el discurso de un jefe de Estado, el discurso de alguien que reconocía que había sido electo para gobernar un país complicado, un país difícil, un país muy variado, muy diverso, en el que no todo el mundo tiene que estar siempre de acuerdo con el presidente, y en el que no todo el que no esté de acuerdo con el presidente es un conservador, fifí, fresa, todo eso, y en el que aún si se trata de personas que son conservadoras o que de alguna forma entran en algún tipo de definición como fifí o todo eso, son igual ciudadanas y ciudadanos mexicanos que merecen ser gobernadas por un presidente que los tome en cuenta y que los respete. Entonces eso, yo que extraño al jefe de Estado que tomó posesión el 1 de diciembre de 2018 y lamento que sigamos teniendo cada mañana a un jefe de facción. La diferencia entre un hombre de Estado es que se coloca al frente del Estado por encima de las facciones, pero no es lo que tenemos. Eso es el primer punto. El segundo es que, bueno, las personas que son muy respetables totalmente, hay muchas que están marchando por oposición al presidente. Que es el INE o puede ser cualquier otro motivo o razón. Hoy tuve una discusión con unas personas al respecto y pusieron pues una catarata de agravios de las cuales la del INE pues no es la más importante. Pero aquellas personas que sí marcharon con la convocatoria original, que es la de que el INE lo quieren desaparecer, pues perdón, pero esas personas fueron engañadas. Nadie se está proponiendo de desaparecer la línea. Si acaso hay en la propuesta un cambio de nombre, pero la estructura, la institución como tal, se le proponen cambios, pero no son los que, o sea, no es su destrucción, no es la desaparición, ni es colocar los procesos electorales en manos del presidente. Esa es otra. Y lamento que José Woldenberg, que conoce perfectamente a esa institución, se haya prestado a sustentar con su autoridad esta ficción de que se quiere desaparecer al INE. No se quiere desaparecer al INE.
El tercer punto es precisamente Woldenberg. Me llama la atención que lo hayan, o sea, yo creo que el que hayan elegido o seleccionado a José Woldenberg como orador único de esta marcha dice bastante de los problemas de la oposición. José Woldenberg o sea, tiene una autoridad porque fue el primer presidente de un INE que se llamó entonces Ciudadanizado, de 1996 a 2003. La mayor parte, o sea, estaba, pues me metí a averiguar cuál es la composición demográfica actual de México. La mitad de los mexicanos tiene 29 años o menos. O sea, la mitad de los mexicanos nació de 1993 para acá. Los más grandes de ese sector tenían 3 años cuando entró Woldenberg y tenían 10 años cuando Woldenberg dejó el instituto. Y entonces yo me pregunto qué representa Woldenberg para ellos, porque él dejó una vida pública activa, o sea, se dedicó a la academia, se dedicó a escribir, se dedicó a empresas, pero no ha tenido una presencia importante en la vida pública desde que dejó el INE. Para la mitad de los mexicanos, Woldenberg ni siquiera es un nombre familiar. Para los jóvenes de aquella época, los veinteañeros, pues solamente los que estábamos más interesados en los temas políticos, seguíamos lo que pasaba en el entonces Instituto Federal Electoral. Pero la mayor parte de mis contemporáneos no les interesaba, no estaban pendientes, sí oían de vez en cuando hablar de eso, pero bueno, ¿cuántos de ellos lo recuerdan? Y sin embargo es la única que generó un consenso entre los convocantes a la marcha. Entonces yo me imagino que con nuestro público podemos hacer un ejercicio de imaginarnos, es un ejercicio de especulación, cómo estuvo la elección de este orador. O sea, si Claudio X y Gustavo de Hoyos se propusieron ellos mismos para ser oradores, pero luego los dirigentes de los partidos que están muy celosos de que no sean vistos como los empleados de los patrones dijeron no tenemos que hablar nosotros, pero entonces sería Marco Cortés o sería Alito, iban a permitirle hablar a Alito. Yo creo que era demasiado tóxico tener a Alito entre los oradores, entonces dijeron, bueno, ninguno de los partidos, ¿quién tiene una autoridad? Solamente pudieron encontrar a Woldenberg, una figura que ya es del pasado remoto. Claro. Y así está este sector político en la dificultad para encontrar una figura de consenso que los pueda representar. Gracias, Temoris. Arnoldo, me pareció muy contradictorio, muy anticlimático el hecho de que efectivamente pareciera que a falta de figuras respetables, viables para la tribuna, para el foro, se recurrió a José Woldenberg, dado que pues creo que todos los demás personajes no tienen esa posibilidad de presentarse sin rechifla como oradores en una marcha así, pero al mismo tiempo el discurso me pareció que el discurso de Woldenberg no fue lo suficientemente profundo, propositivo e impactante. De hecho, creo que es uno de esos ejemplos raros en los cuales un discurso en una coyuntura política muy fuerte no tiene, o al menos me parece a mí, no tuvo la trascendencia que pudo esperarse. ¿Qué opinas, pues, de las figuras de Woldenberg y de Claudio X González en esta marcha, Arnoldo? Andaba acá ladrando mi perro y lo censuraron en el micrófono. Ni modo, pues bueno, también tiene derecho a opinar, así es que se aviente ahí un rollo. Bueno, yo creo que es una no decisión. O sea, mira, en este asunto pedagógico que estamos viviendo, donde todos estamos aprendiendo, ahora sí que maromas nuevas, aunque seamos changos viejos, yo creo que López Obrador le está enseñando a estos partidos políticos díscolos o organizaciones empresariales aristocráticas y personalmente aristócratas empresarios a ir en un camino de construcción de un frentismo, cosa que nunca han explorado y que sobre la marcha iban trompicándose, se han tardado 4 años, y en ese sentido Woldenberg era una gente que no iba a lastimar a nadie, ¿no? Un buen profesor universitario con el historial de haber
dirigido la primera elección que tuvo una alternancia presidencial, sin problemas, suave, con buen escritor, con un historial de izquierda previo, etcétera, ¿no? Además, izquierda moderada, casi rosa, socialdemócrata, mapache. Pues sí, era una Mapache por las decisión. siglas del El Movimiento MAP, de Acción Popular. No vayan a pensar que exactamente. Mapache de Sí. los electorales con su... Sí, sí. Tú sí sabes Sí, así les hablar decían los en mapaches. clave de sexagenarios. Ujú. Bueno, ahí está, y Goldenberg hizo lo que sabe hacer. Pepe Goldenberg es un académico aburrido, profundo quizás, leído, etcétera, pero que no creo que en sus clases arrebate a nadie ni haga arengas políticas, y si se sube un camión, como decía López Obrador, no va a recibir aplausos seguramente, pero es un hombre con el que sería muy agradable tomarse un café y profundizar en ciertas cosas, ¿no? Creo que es incluso de esa camada de intelectuales, él y Rolando Cordera son los que más se salvan de la quema, de haber dado el paso al salinismo descaradamente. Oye, y su compañero, Arnaldo Córdoba, papá del actual Sí. presidente del Consejo General del Pero INE. yo creo que Arnaldo se cuece aparte. Arnaldo con un cardenismo muy firme siempre, y además alejado de Chilangolandia, perdón, pues muy metido a veces en Michoacán, reflexionando desde allá, escribiendo sus artículos a la jornada, según he sabido, ¿no, Julio? Tú debes saber más que yo de eso. Pero de estos que entraban y salían de Los Pinos junto con el jefe Diego, como Héctor Aguilar Camín, pues no era de esos, Pepe Goldenberg, lo cual le permitió en esa misma situación de no decisión presidir ese primer IFE. Cuando todos los partidos se anulaban entre sí para que tenían derecho de veto, y fue el personaje que equilibró. Sí, Me que parece por interesante. cierto, Temoris, pareciera que se recurrió mucho a una izquierda pálida, a una izquierda proclive a lo institucional abiertamente, no tan confrontacional, por ejemplo, en el caso de Goldenberg, que tenía el antecedente de ese movimiento de acción popular, los mapaches, Rolando Córdoba, Rolando muchos otros Cordera personajes. Rolando Cordera y Arnaldo. y muchos otros personajes así. Estuvo también Leonardo Valdés Zurita, que tenía algún antecedente relacionado. No, ahí tengo correcciones. A ver. O sea, Leonardo Valdés llega al movimiento porque se casa con la hija de Berto Castillo. Ajá. Y luego se divorcia. Y cuando a Manlio Fabio Beltrones se le enredaron los cables en el nombramiento a la salida de Ugalde o de Ufraude, como tú le llamaste, Leonardo Valdés estaba en Guanajuato refugiado, dando clases en la Universidad de Guanajuato y poniendo un restaurante Gastronomía. de gastronomía, de vinos, tomó un curso de enología, y de acá lo vinieron a sacar porque los tres primeros nombres fueron nulificados en los debates internos cuando Manlio presidía esa Cámara de Diputados. Según recuerdo, fue para la elección anterior a la elección de 2012, fue durante el Calderonato. Sí. Así Leonardo es. salió de aquí destapado, renunció a la universidad y se fue a hacer cargo del IFE, a ganar 400,000 pesos al mes y a darle chamba a una bola de compañeros suyos de la Universidad de Guanajuato, que algunos sobrevivieron por ahí largo tiempo, ¿no? Bueno, Temoris, esa Es más izquierda, joven que esa otra generación, ¿eh? sí. ¿Qué tanto se ha valido pues el sistema para tratar de tener personajes aceptables dentro de la maquinaria electoral? Que bueno, lo hemos comentado en otros momentos, pues forma parte del esquema de los órganos constitucionales autónomos impulsados por Salinas de Gortari, que fueron la Comisión de Derechos Humanos, el INE, las comisiones de competencia y cosas por el estilo. Y el INE, pues originalmente, el IFE, pues en su momento, tuvo esa presencia en la que se ha ido jalando a personajes de esa izquierda, una izquierda que hoy tiene, por ejemplo, a los Chuchos, a Jesús Zambrano, a gente del PRD, pues militando y actuando en consonancia con la derecha. ¿Cómo has visto esa izquierda? Pues no sé, algunos le dicen acomodaticia. ¿Qué opinas, Temoris? Bueno, nada más un comentario. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos jamás ha tenido a alguien al frente que merezca el nombre, o sea, que merezca el título de defensor o defensora Sí, de los derechos humanos, jamás, sí, ni ahora. sí. Y en cuanto a eso, pues sí, o sea,
Salinas de Gortari, que él y su hermano Raúl pues venían de la izquierda maoísta, entendía bien a la izquierda y él hizo pues una gran tarea de cooptación de la izquierda intelectual. De ahí viene aquella famosa foto de la muñeca tetona y el grupo Nexos y también el grupo Letras Libres, ¿no? Que hasta ahora siguen teniendo una influencia importante como baluartes del sistema, y también una izquierda política. Hay que recordar también que estas personas de las que hablamos, incluido Waldenberg, o sea, los mapaches, pues han escrito siempre en Nexos. Es su casa intelectual, su casa de publicación intelectual. Entonces es un sector que aceptó jugar un papel. Se puede entender que en algún momento lo hayan visto como o sea, hayan aceptado su papel de legitimadores políticos e intelectuales del régimen a cambio de tratar de impulsar cambios importantes en el régimen, como en este caso, crear un Instituto Federal Electoral que tratara de facilitarnos o de permitirnos la superación de aquella etapa terrible y tan larga de los fraudes electorales constantes. Pero también me llama la atención que, o sea, ¿cómo habrá sentido José Waldenberg en el año 2003, cuando él y su camada de consejeros tuvieron que, bueno, o sea, les llegó el fin de su periodo y entregaron el IFE, cuando se lo entregaron a unos consejeros encabezados por Luis Carlos Ugalde, que era un priista, es un priista, un grupo de consejeros que ya una vez legitimado el IFE ante la sociedad, una vez considerado como la institución más querida y más valorada por los mexicanos, pues decidieron que ya podían utilizarlo otra vez. El PRI y el PAN se repartieron las consejerías, se excluyeron al PRD, y eso fue en 2003, preparando la operación mañosa con la que iban a impedir el acceso de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2006. O sea, el problema, o sea, yo creo que Waldenberg debe haber tenido sus valoraciones importantes en ese momento, un sentido institucional de no afectar al IFE que él había construido, pero ¿qué se había preguntado en 2003 y en 2006 cuando subvierten, cuando intoxican al IFE, al Consejo General, y cuando en 2006 pues hacen todas las mañas que desembocaron en darle el triunfo a Felipe Calderón? Y en otros momentos, o sea, el problema de que hoy Waldenberg se ponga al frente de lo que llaman la defensa del INE, tiene el problema de que en 2003 y en 2006 no señaló lo que se estaba haciendo, que era básicamente destruir su trabajo y engañarnos a los mexicanos con el prestigio que él había dado a la institución. Entonces, a mí eso sí me parece que él en algún momento debería, por lo menos, escribir un artículo, aunque fuera en Nexos, explicando por qué en aquel momento no le pareció que la institución estaba en peligro y por qué ahora sí. Bien, debo advertirles a mis queridos compañeros Arnoldo y Temoris que este momento en el que han podido expresar sus opiniones abiertamente y con claridad, llega el momento en el que entra en acción el jinete justiciero, Arturo Rodríguez, que ya está aquí para meter orden en esta mesa de discusión. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, buenas tardes, qué gusto saludarlos, Arnoldo, Temoris. Una disculpa el retraso, la verdad es que fue muy tortuoso el tráfico, no esperaba yo hacer tanto tiempo, y según yo quería estar más que puntual, y una vez más te quedo mal, Julio, y a la mesa y al auditorio, una disculpa. ¿Quién te manda no vivir en León, Guanajuato? En la película The Crown viene muy bien retratado ese tema de cómo Churchill le gustaba llegar tarde, por ejemplo, al sepelio del rey y a la boda de la reina, para entrar y ser el centro de atracción, tanto más que los monarcas. Creo que es el truco que nos está aplicando. Pero además, imagínate qué impacto tiene cuando quien llega es el mismísimo Guapo Ben, como lo bautizaron
en, Sí, sí, sí. Yo creo que en la emisión debemos pasada. despedirnos, Temoris, y ya que Arturo se Sí, sí, ponga. sí, realmente. Arturo, tienes todo el tiempo de aquí a las 2 de la tarde, son 32 minutos, di lo que quieras, nosotros aquí escuchamos. No, hombre, Arturo, bienvenido, bienvenido. Estamos hablando obviamente sobre el tema de la marcha de este pasado domingo y cuáles son las reflexiones, las consecuencias, lo que nos parece, el papel de Claudio X González, la figura de José Woldenberg, un discurso que tuvo resonancia o que quedó perdido, en fin, son muchos los elementos. Por favor, adelante, Arturo. Bueno, mira, yo creo que hay un principio básico que es que cada quien puede tomar las calles y salir a protestar cuando así lo desee. Me parece que el problema de fondo es que no hemos logrado, y lo digo también por la parte periodística, establecer a ciencia cierta qué es lo que está en el centro de la discusión, porque yo he venido diciéndolo a lo largo de las semanas, hay una fórmula discursiva que es proclive a minimizar los asuntos o a colocarlos de una manera muy simplista, cuando en los hechos me parece que tanto en la propuesta que se está haciendo por parte del presidente de la República y su partido con sus aliados, Morena y sus aliados, como en algunas quejas de la oposición, hay puntos que pudieran ayudar a construir pues un perfeccionamiento del sistema electoral. O sea, el sistema electoral es imperfecto, más allá de las filias y fobias, más allá de las posturas que hemos estado observando tanto en la marcha como en las reacciones a la marcha, pues es un sistema electoral imperfecto, y siempre lo será, porque los sistemas electorales y las democracias siempre son perfectibles. A mí me parece que uno de los grandes problemas del sistema electoral mexicano ha sido históricamente que como en nada, en la materia electoral se actualiza siempre este axioma, diría yo, un tanto chocante de echa la ley, echa la trampa, como nunca en el sistema electoral. ¿Por qué? Pues porque siempre hay resquicios, siempre hay fórmulas, siempre hay maneras de sacarle la vuelta a las disposiciones electorales en todos los partidos y en todas las expresiones políticas. ¿Cuándo lo vemos? Pues lo vemos el día de los procesos electorales, de las jornadas de votación, cuando se registran los acarreos sutiles, a veces abiertos, cuando vemos que prácticamente todos se exceden en gastos de campaña o que obtienen recursos de manera opaca que no logran cuantificarse, ni siquiera aplicando instrumentos metodológicos científico-tecnológicos para las cuantificaciones. Lo vemos con estas figuras que en los últimos meses hemos observado que están en expansión para sacarle la vuelta a los tiempos de promoción electoral. Esta figura creada por Morena de las coordinaciones de defensa de la 4T, que ya se replicó en el caso del PRI en el Estado de México, con esa coordinación de defensa del Estado de México. Entonces, siempre hay forma de trampear las disposiciones electorales. Y creo que gran parte del debate tendría que estar ahí, más allá de las posturas maniqueas. Es decir, yo no podría suscribir esta idea de quieren destruir la democracia y quieren destruir las elecciones para instaurar una dictadura. Me parece que es un exceso afirmarlo así, como también me parece que es un exceso de parte del lado oficial descalificar absolutamente todo lo que intente intervenir. Me parece que es un momento en el que y esto naturalmente es un ideal y es una utopía y es algo que no va a suceder,
pero si las clases políticas estuvieran auténticamente interesadas en un perfeccionamiento del sistema electoral, pues estarían discutiendo de fondo. Lo demás es ruido. Nos perdemos en esto de que si Claudio, de que Woldenberg, de que Andrés Manuel les dijo striptease político, de que, es decir, la auténtica materia no la veo yo en el centro de la discusión y me parece que eso es lo verdaderamente preocupante. Bien, Arturo, gracias. Hay otros temas, Arnoldo, digo, relacionados con todo esto que es el centro de la discusión en este momento, la reforma electoral. El presidente de la República hoy dijo que si no se logran los consensos y si los partidos no llegan a acuerdos para una reforma constitucional, entonces tendría un plan B y que ese plan B podría salir adelante mediante reformas a leyes secundarias con mayoría simple, no con mayoría calificada. Falta la discusión jurídica para ver si realmente pueden hacerse cambios fuertes o sería una mini reforma la que se lograra. ¿Cómo ves este tema del plan B y qué crees que lo motivó, Arnoldo? ¿La marcha, la posición fluctuante del PRI y de Alito? ¿Qué piensas, Arnoldo? Bueno, mira, es el segundo punto que yo veo en el análisis. O sea, yo no veo las condiciones para una reforma como la que Arturo mencionaba, de buen calado, que ataque las debilidades profundas que el INE ha mostrado en las elecciones pasadas. Que básicamente, más allá del tema oneroso y los sueldos y la cantidad de consejeros, etcétera, reside sobre todo en un problema central y de gran efecto, de gran daño para la democracia mexicana, que es el dinero público, el dinero no público y el dinero ilegal invertido en las campañas electorales, en las pre-campañas electorales, incluso puede ser superior, y en la jornada electoral, en la compra de votos. Eso no hay manera de atacarlo en este momento y no se está pensando de ninguna manera en hacerlo, ni siquiera en la reforma. Quizás el tema de la urna electrónica podría ayudar, pero tampoco se nos habla muy bien de cómo funcionaría, ¿no? Está de en medio el tema de la desaparición de los organismos electorales locales, que creo que ya no daría tiempo en este momento. Hay que acordarnos que la elección del 2024 va a empezar en septiembre del 2023, es exactamente dentro de 10 meses, aproximadamente 10. Sí, pues estamos ya terminando noviembre. Entonces, ir al debate en el Congreso a discutir una reforma para que en 10 meses empiece una elección, me parece absolutamente irreal. Hacerlo con falta de consensos, de negociación, de mesas profundas de diálogo entre actores políticos relevantes de los que toman decisiones, tampoco me parece que eso esté ocurriendo, y entonces vamos a tener, pues de hecho, cualquier intento de meterle mano en leyes secundarias dotará de más combustible al movimiento opositor Andrés Manuel López Obrador, lo hará ver como un mal perdedor, no pudo hacer la reforma que quería para apropiarse del INE en medio de esta narrativa que han logrado vender y que la magnitud de la marcha en México y en otras ciudades del país nos muestra que está siendo comprada por muchos, independientemente de que estén en lo cierto, en lo falso, etcétera. Y además va a dejar cuestionado al INE para la elección de 2024 en todos los sentidos, porque el INE estará cuestionado por la defensa que hacen de él los otros partidos políticos, aunque solamente se cuelguen de la iniciativa de Claudio X González y de la movilización espontánea de mucha gente, incluso de sectores sin partido, ¿no? Y también queda cuestionado si el presidente logra meterle mano y hacer algunas modificaciones, sean mayores o menores. Entonces estamos entrando en un terreno muy peligroso. Yo no sé si el presidente lo que quiere es establecer esto como una más de las rutas de confrontación con las cuales llegar al debate de la campaña con sus adversarios, como él los llama, que parecen más bien enemigos de acuerdo al tono de sus calificativos, claramente identificados y ubicados en defensa de privilegios, y su movimiento motivado y con combustible nuevo por esta confrontación, ¿no? Si es así, lo está logrando, es jugar con fuego también, ¿no? Y Sí, perdón. hasta ahí lo dejo. Pues todo tengo un tema sobre qué es las ganancias los dividendos de la marcha, pero si quieres lo dejamos para otro punto, para no agandallarme aquí el espacio. Órale, vamos ahorita y regresamos en la siguiente ronda con los dividendos, los ganadores. Temoris Greco,
Hay quienes lo están señalando o lo hemos señalado con anticipación, más allá de la discusión sobre la reforma electoral en términos legales, pues Morena en abril de 2023, el año que entra, ya en lo inmediato, ya tendrá fuera a 4 consejeros, entre ellos el propio Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y Morena podrá nombrar cuando menos a 3 consejeros. Eso lo dijo Hamlet Almaguer, que es un diputado federal jalisciense que está muy metido en todo este tema de la reforma, y dice que ellos pueden conseguir la mayoría y tener 3 consejeros de Morena y uno de otro partido que les dé mayoría para esos propósitos, que podría ser el PRI, obviamente. En fin, ¿qué será todo esto que estamos viendo? ¿Guerras de artificio? ¿Exacerbar la narrativa con fines electorales? Temoris Greco. Lo que pasa es que la gente dice, o la gente que no se ha informado lo suficiente, dice que el objeto de esta reforma electoral es apoderarse del Instituto Electoral, cuando en realidad Morena, Andrés Manuel, ganó con este Instituto Electoral, incluso con Lorenzo Córdoba y con Ciro Murayama. Ganó en 2018 y ganó en 2021. Y en 2020 nombraron 4 consejeros, también en una negociación para obtener la mayoría calificada que era necesaria, con lo cual, o sea, es esta reforma que está diciendo Hamlet, digo, este método que está diciendo Hamlet. Cedemos 1 para quedarnos con 3, y la vez pasada era más o menos lo mismo, ceder 1 para quedarse con 3 y obtener esta mayoría. Si ponemos que además ya teniendo algún simpatizante, pues en abril del próximo año, la 4T puede tener 6 o 7 consejeros, 6 o 7 de 11, es decir, la mayoría. Y podrán nombrar al presidente con negociaciones, pero al presidente de consejo y al secretario técnico del instituto. Además de tener mano, pues, en las designaciones para los órganos electorales locales. Entonces, esto, o sea, a mí me parece un despropósito, como ya lo he mencionado antes, lo de la elección popular de consejeros y magistrados. Pero independientemente de esto, el control ya lo pueden tener en tan pronto como en 5 o 6 meses, en abril. Entonces, si efectivamente la oposición está preocupada por el INE, si fuera lo que harían, en lugar de rechazar la reforma, hoy Reforma exhibió a Alito, porque Alito dijo que no iban a poner en peligro al INE, entonces Reforma hizo todo lo posible por proyectar la imagen de Alito como para tratar de elevarle el costo si se vuelven a echar para atrás. Pero si a Alito le aprietan las tuercas, se va a echar para atrás, y si le ofrecen una prebenda, lo va a volver a hacer. O sea, hay con qué. Yo estaría más preocupado por la posición que eventualmente tome Monreal, porque ya dijo que en diciembre va a decidir si se queda o no en Morena, y ha mostrado tener un enorme respaldo de senadores, tanto de su propio grupo parlamentario como de otros grupos. Que por la posición del PRI, porque Alito hay por dónde agarrarlo. Ya lo hicieron con la militarización, ya parecía imposible que votaran a favor de la reforma de ese artículo transitorio, y ahora pues no veo por qué no, aunque tendrían que darle compensaciones al PRI, compensaciones que no les hagan ver pues que van a desaparecer como partido una vez que esta reforma entre en vigor. Sí, los panistas y hasta el PRD, o sea, el PRD igual va a desaparecer, pero los panistas y los priistas tendrían que escuchar el mandato de la gente que ellos mismos convocaron, que el mandato es protejan al INE de las cosas que los priistas y los panistas dicen que lo amenazan, y entrarle a una negociación, aunque como dice Arturo y Arnoldo, pues es difícil pensar que, o sea, no se ve una discusión de los temas sustantivos, como por ejemplo el tema fundamental del financiamiento, de cómo impedir
el financiamiento ilegal, el financiamiento clandestino de las campañas electorales. Este financiamiento clandestino es el que nos pone en manos de los grupos de poder económico y también de los grupos de poder criminal que pueden introducir esos dineros. La investigación, el informe Dinero Bajo la Mesa demostró que de cada 5 pesos que circulan en campañas, 4 son ilegales. Esto significa que estamos realmente en manos de quienes pueden movilizar enormes cantidades de dinero de manera clandestina. Entonces, esto tendría que ser uno de los principales temas de discusión, pero no lo estamos viendo. Bien, Temoris. Arturo Rodríguez, ¿qué aspecto de todo esto que estamos hablando quieres tocar en esta segunda intervención? La verdad es que, ¿qué puede ser el plan B? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿O ya es momento de decir que la reforma electoral que buscaba el presidente López Obrador ya no transitó tal cual y eventualmente ni siquiera en términos menores? Y por otra parte, pues el control que sí tendrán cuando haya 3 o 4 consejeros nuevos en la composición del INE. Arturo, tu opinión, por favor. Pues mira, de entrada creo que retomo una parte de tu planteamiento anterior con los colegas, no sé si fue con Temoris o con Arnoldo, en el sentido de que creo que el episodio le permite una vez más al presidente López Obrador exhibir ciertas conductas de la oposición que, negativas o positivas, a final de cuentas en la percepción pública pues los hacen ver mal. Creo que a veces cuando hablamos, por ejemplo, de este tema de la apropiación del INE, que pretendidamente estaría procurando el presidente apropiarse y tomar el control del sistema electoral, como ya lo exponía Temoris, es un alegato un tanto falaz en la medida en la que, en efecto, por la forma en la que pues está compuesta la bancada López Obradorista, digámoslo así, sería prácticamente un INE que le resultaría favorable, y además por muchos años. O sea, creo que el tema no está ahí y es muy reduccionista luego que el debate se centre en eso, porque me parece que no va por ahí, lo decía ya en el comentario anterior. ¿Qué es lo que sí veo? Que hay este entrampamiento o este estancamiento donde nadie está dispuesto a ceder. Es decir, tomemos este ejemplo de la elección de consejeros. Al presidente nunca, y eso lo ha dejado claro desde 2018 y quizás antes, nunca le ha gustado la forma en la que se integra el Consejo General del INE. Es decir, él suele expresarlo como que los partidos se ponen de acuerdo y ponen a los que ellos quieren. Es una forma de verbalizar también reduccionista, porque a final de cuentas así se construyen los consensos. Es decir, en una democracia, en un poder legislativo, pues los grupos parlamentarios que esencialmente representan los intereses de los electores que los llevaron a un escaño o a una curul, van y acuerdan sobre cómo, porque así está el diseño de la ley, cómo integrar y cómo repartirse las propuestas para la integración de un Consejo General. Entonces lo reducimos, se ponen de acuerdo, pues sí, justo de eso se trata, de que se pongan de acuerdo. Ahora bien, cuando es muy difícil que se pongan de acuerdo, ciertamente por la representatividad que tienen los partidos López Obradoristas en la Cámara, pues pueden tomar el control del INE, como seguramente lo harán si no prospera la reforma electoral, con las condiciones que hay. Y estarán dentro del margen de la ley y estarán haciéndolo legítimamente, como en su oportunidad lo hicieron los otros cuando eran grupos mayoritarios.
entonces nos colocamos frente a este otro dilema que nos planteas. Si no puede hacer la reforma electoral, ¿será que pase una serie de leyes reglamentarias? Yo creo que sí. Y entonces vuelvo a la parte inicial del comentario. Puede hacer una serie de iniciativas de leyes secundarias o de leyes reglamentarias, de reformas a leyes secundarias o reglamentarias, para imprimir un poco el sello de la 4T, de su 4T, en el sistema electoral mexicano. Ahora bien, que ese sello sea aprobado, pues sí, es posible por las mayorías que posee, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Lo que creo es que dependerá mucho del aseo en la construcción jurídica, en el proceso legislativo, en el planteamiento, que ahí sí creo que hay que decirlo, no ha sido el fuerte de la actual administración, de manera que lo que sucedería sería que, bueno, pues se aprueban una serie de reformas, que creo que es lo que va a pasar, se aprueban una serie de reformas a leyes secundarias y estas son controvertidas ante el Poder Judicial, ante la Suprema Corte, de manera que muy probablemente se caigan. Una vez más, tendría argumentos y tendría un discurso para seguir pues exhibiendo a su modo tanto a las oposiciones como al Poder Judicial, que no cumplieron con lo que él esperaba que hicieran. O mejor dicho, le da la posibilidad de extender la descalificación a sus opositores y a un sector del Poder Judicial, a sabiendas de que su propuesta no estaba bien construida. Bien, Arturo. Nos quedan ya pocos minutos, son las 2 de la tarde con 50 minutos, así es que tenemos la oportunidad de unos 3 minutos cada cual para un cierre para el postrecito. Arnoldo, si quieres hablar sobre ganancias y ganadores de este tema o algún otro tema que tú desees, adelante, por favor, Arnoldo. Tu micrófono. Porque si no, no escuchamos al perro. ¿Cómo se llama tu perrito? Se llama Diana y es perrita. La perrita Diana, muy bien. Qué bueno, Arnoldo. Oye, Adelante, por favor. Jesús Serrano dice que soy muy tibio en mis comentarios, que tengo una falsa neutralidad y que le doy hueva. Y de repente me sentí como Pepe Goldenberg debió haberse sentido el domingo. Pero bueno. Oye, a mí me llama mucho la atención eso, porque con frecuencia dan ese tema de la tibieza, que no deja de ser el hecho de cada quien ejecutar su termómetro político personal. Dice, tú eres tibio porque yo soy calientísimo, o tú no dices lo que yo quiero que digas, y como tal, eres tibio, tu postura no vale por ti mismo, tu temperatura personal no importa, lo que importa es cómo la valoro yo con mi termómetro personal. Pero en fin, Arnoldo, adelante. El comentario, además. Bueno, yo creo que coincido absolutamente con lo que escribió Viridiana Ríos el Milenio, creo que fue el lunes. No hay ganancias para los partidos políticos. Los partidos políticos se colgaron de la marcha. Realmente ese PRI encapsulado de Alito ahí, donde además recibió gritos e imprecaciones, no significa nada, aunque él va a tratar de sacarle jugo de todas maneras, ¿no? Y igualmente Marco Cortés junto con Vicente Fox y Ramón Muñoz, pero que es estampa, ¿no? Sí. El Vicente Fox que le metió mano a la elección del 2006, Ramón Muñoz que hoy es su asesor, que le cobran una lana a Marco Cortés, bueno, pues no creo que ahí pueda haber un logro importante. Ya no se diga el PRD, que creo que perdemos el tiempo cada vez que nos referimos a él, y entonces aquí dejo el comentario. Pero sí se convierten, a la hora que se va el tema a las cámaras, en ganadores de la situación. En la calle no, pero en las cámaras sí, en los votos no también. Va a haber otros temas en el 24. Pero en las cámaras sí van a presionar para hacer la típica reforma en la que todos sacan un poquito, si es que algo se logra. Yo discrepo un poco lo que dice Arturo del sello de la 4T en el aparato electoral mexicano. Mira, cuando Fox hizo su reforma, la ganona fue el Bester. Cuando en el sexenio de Fox ocurrió una reforma, el Bester se llevó el INE completito con Ugalde
y luego se encargó de la elección del 2006 con Calderón, etcétera, ¿no? Y en el sexenio de Calderón, el ganón fueron, bueno, dos Manlio Fabio Beltrones, ¿no? Entonces, ningún presidente le ha impuesto su sello al órgano electoral, y además está bien, no tendría por qué ser. Ha sido en las cámaras donde ocurre esto. Y el sello de la 4T es muy probable ahí sí, y ahí sí, en esta parte sí coincido con Arturo, que el que se lo termine poniendo sea Ricardo Monreal. Entonces, también el presidente desata ahí una serie de fenómenos que muy bien puede terminar no controlando. Ahora, el papel de Alito Moreno, me parece que si hubiera escrito el presidente López Obrador una tragedia isabelina, no habría encontrado mejor personaje para los enredos internos en los pasillos del poder que Alito Moreno. Es una manzana envenenada porque desconfían todos de él, ¿no? Pero al mismo tiempo genera en todos lados, ¿cómo le podríamos llamar? Anomalías, pues, ¿no? O sea, ni es un buen aliado de los panistas que le tienen desconfianza y en ese sentido puede servir a López Obrador para desarmarlos, pero tampoco es el aliado que quiere López Obrador para en el Congreso sacar sus cosas. Esto nos dice cómo cuando inicias un proceso en la política, puedes no saber cómo va a terminar. Y mi gran preocupación es que terminemos con un INE, que lo decía en el comentario anterior, cuestionado y deslegitimado por todos los actores políticos, haciendo la elección del 2024, que probablemente sí sea una elección muy competida, no como la del 2018, que no tenía punto de objeción, ¿no? Ahí lo dejo. Bien, Arnoldo, gracias. Temoris Greco, lo que quieras, hay muchos temas pendientes, un cierre de este tema de la reforma electoral y la marcha, las elecciones en el Estado de México, luego platicaremos con Arturo a ver qué nos dice de lo que él quiera, a lo mejor de las de Coahuila, donde por cierto, Arturo, me andan metiendo ahí con una selección de un video de la entrevista que le hice a Mejía Verdeja, utilizándolo, supongo que los adversarios de él, y poniendo ahí el golpeteo que yo le habría dado a Mejía Verdeja. Pero en fin, ahorita podemos platicar de eso y de otros temas. Temoris Greco, tu parte final. Pues mira, es el desembarco ya abierto del Partido Republicano, del sector trumpista del Partido Republicano en México, en una especie de despliegue de fuerza de la ultraderecha continental y también un poco de la europea, pero que en realidad es un despropósito, porque este viernes y este sábado en Santa Fe, en Ciudad de México, se va a llevar a cabo ellos pretenden simular que es el gran evento anual, pero en realidad es como una franquicia de la Conferencia de Acción Política Conservadora, que es un evento que se produce originalmente en Estados Unidos, es muy importante cada año, ahí toda la extrema derecha trumpista se junta, y ahora están exportándolo como franquicias, ¿no? Ya hicieron uno en Sao Paulo, en Japón, en otros países. Y ahora lo vamos a tener en México. Pero como decía, hay un tema ahí como que hay un olor a fracaso, porque sus principales ponentes son todos fracasados. O sea, viene José Antonio Cast, que perdió las elecciones en Chile en diciembre, viene Luis Fernando Camacho, que dio el golpe de Estado, ayudó a darle el golpe de Estado en Bolivia, pero quedó en tercer lugar en las elecciones, viene Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, que acaba de perder, viene Eric Zemmour, este candidato de extrema derecha presidencial en Francia, que generó mucho ruido y acabó con un 7%. O sea, viene Steve Bannon, que no queda muy claro si, o sea, viene ahí con un pendiente de confirmar si va a venir Steve Bannon o no. Steve Bannon es el gran estratega de Donald Trump, pero no se sabe si viene porque el 21 de octubre lo condenaron a 4 meses de prisión por desacato al Senado, tiene otro proceso, entonces él está apelando a ver si lo dejan salir de Estados Unidos, pero bueno, pues vienen un montón de figuras, y lo que también es interesante es que más que figuras del panismo, le están dando todo el espacio a figuras de la disidencia panista, o sea, vienen exdiputados, bueno, van a estar 2 exdiputados, Elsa Méndez y Carlos Leal,
Los dos están proponiéndose crear partidos, Carlos Leal a nivel estatal, Elsa Méndez a nivel nacional, de lo que ella llama un Vox mexicano, y hay otro señor que pertenece a México Republicano, que no sé si lo entrevistaste a él, Iván Peña. Juan Iván Peña Neder, sí. Ajá, bueno, pues él también va a estar en una conferencia, en una de las charlas de la conferencia, que va a ser moderada por un periodista que no le conocíamos, que andaba por la extrema derecha, que se llama Raúl Tortolero, y que se llama ¿Existe una derecha en la política mexicana? Como básicamente decir que no existe, que el PAN no es una derecha, entonces que por eso tienen que crearle una excepción. Está la gente de Vox, viene varias gente de Vox de España. Recordemos que este partido, alimentado por el Yunque de México, financiado por el Yunque de México y alimentado inspiracionalmente por el Yunque de México, generó una corriente adentro del Partido Popular Español que eventualmente provocó la escisión que luego le pusieron Vox. Y pues parece que quieren hacer la misma jugada aquí en México, fragmentar al PAN para sacar una corriente de auténtica derecha, porque dicen que el PAN no es la derecha. Entonces ya nos podemos imaginar qué tan a la derecha están. Pero bueno, es el comentario que iba a hacer, que sí, está la extrema derecha de los fracasados juntándose en México este fin de semana, pues a ver qué de nuevo tienen que contarle a la gente. Sí, a algunos de los personajes que has mencionado de México los he entrevistado, a Raúl Tortolero, a Juan Iván Peña, a Carlos Leal, que tiene un pasado bastante peculiar porque fue diputado a nombre de Morena en Nuevo León, pero llegado por la alianza con el Partido Encuentro Social, el PES, pero finalmente estuvo en la bancada de la alianza con Morena a la cabeza y fue sancionado por la Comisión de Honor y Justicia de Morena y renunció a Morena. Y bueno, ahora es un personaje de la ultraderecha. En fin, tal vez incluso en estos días tendremos una entrevista aquí con Tortolero, con Juan Iván Peña, con algunos otros personajes de esta corriente que organiza este congreso, esta reunión de este fin de semana, 18 y 19, en el Westin de Santa Fe. Arturo Rodríguez, lo que quieras agregar, lo que sea su santa voluntad, don Arturo, por favor. Muchas gracias, Julio. No dejan de ser tiempos difíciles de procesar. Hace unos días veíamos esta crónica, este trabajo espléndido en El País sobre una fiesta de neonazis. Y me parece absolutamente fuera de pues de toda realidad, ¿no? Pero por lo visto, pues tuvieron una convocatoria, diría yo, significativa. No es la primera vez que los vemos en público, ya los habíamos percibido. Yo recuerdo que en alguna ocasión, de estas cosas que luego nada más yo veo en la Ciudad de México, había una marcha LGBT y estos grupos neonazis convocaron una agresión en el Zócalo contra la marcha LGBT+. Y entonces un grupo, unos colectivos anarquistas organizaron un Black Bloc para evitar la agresión de los neonazis a los LGBT. Y sí se dieron ahí sus empujones en el Zócalo y salieron después. Eso debió ser por ahí de 2017. Y luego vemos estas concentraciones de la extrema derecha y creo que pues están en un momento de construcción o de reconstrucción de estructura de poder que pues ciertamente se vieron perdidas porque el papel que tenían, ya lo explicaba Temoris, dentro de Acción Nacional, se fue perdiendo principalmente por el pragmatismo, la negociación, la corrupción de pues las clases políticas dominantes de ese instituto político, claramente representadas en personalidades como Ricardo Anaya, y con todos los presidentes que han dirigido al PAN
desde que Santiago Krill, por allá de 2011-12, tomó el control tras bambalinas de ese instituto político, despojando tanto a las derechas más extremas como a aquellos intelectuales, algunos de ellos liberales, que pues podían tener posturas más progresistas dentro de ese partido. Entonces, el partido quedó ahí al garete del pragmatismo y claro, es una oportunidad para las derechas, sobre todo con estas inspiraciones internacionales, que a través de muchas fundaciones, a través de asociaciones y de relaciones internacionales en las que participan naturalmente pues importantes capitalistas muy vinculados, yo diría que con la Iglesia Católica, han hecho crecer algunas figuras. Y creo que lo que uno no puede perder de vista es que, si bien es cierto, estamos ante una derecha, una ultraderecha que se reconstruye y se reestructura, que está en ciernes, al menos eso creo yo, porque hay mucho caldo de cultivo donde ellos pueden medrar. Y lo hemos visto, perdón la extensión del comentario, pero lo hemos visto ya en iniciativas como la Ley General de la Infancia, de niños, niñas y adolescentes, hace 8 años, o lo hemos visto en discusiones legislativas que tienen que ver con la objeción de conciencia, con temas de derechos sexuales y reproductivos, aborto, etcétera, pues que están muy vivos y que tienen mucha influencia en muchas de las sociedades mexicanas a través de grupos de iglesia, a través de sociedades de alumnos o de padres de familia en colegios de orientación católica, con muchísimo empresario en muchas localidades del país, que tiene influencia, que tiene dinero y que tiene las posibilidades y que coincide absolutamente con estos. Entonces, no es algo tan difícil de construir. Y quizás lo que a mí me parece preocupante es que en una oferta política de izquierda que en diferentes ámbitos ha fallado, siempre existe la posibilidad natural, además, en todo sistema político, de un movimiento pendular para ir de aquello que se autoafirma izquierda hacia una derecha extrema que entonces sí pudiéramos lamentar. Y pues hay que estar muy atentos, ¿no? Así es, así es. Bien, pues muchas gracias a los tres. Gracias. Arnoldo Cuellar, gracias y buenas tardes. Julio, rápidamente nada más invitarlos a leer el reportaje que está en Popular desde el domingo pasado, que se llama América Latina, el depósito de la basura ajena, una documentada investigación en bases de datos de comercio global que se nutren de cifras oficiales. Nada más hemos reciclado en países de América Latina, reciclado es un decir, hemos comprado 111 millones de toneladas de basura de Europa y de Estados Unidos, que aparte de la que producimos nosotros es imposible tener ahí reciclada, por eso vemos los océanos y los basureros llenos de plásticos, contenedores de todo tipo de cosas. Ojalá le puedan echar una ojeada, está muy interesante y muy documentado. Además, es un orgullo decir que lo hicimos junto con la Red Transfronteriza de Periodismo e Investigación de Ojo Público, este sitio en Perú, nativo digital. Bien, en Saludos. poplab.mx. Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio, Arnoldo, Arturo, e invitar a quienes nos están escuchando a seguirnos en nuestras distintas redes, en mi caso, en @Temoris en Instagram y Twitter, y facebook.com/Temoris. Bien, Muchas Temoris, gracias. Nos vemos el Arturo, martes. gracias y buenas tardes. Gracias. Hay para lo que quieran de la elección coahuilense. Tenemos toda la información en el coahuilense.com, todas las redes sociales Coahuilense y el Coahuilense Noticias. Que así sea. Gracias a los tres. Nos vemos pronto, Arnoldo, Temoris, Arturo. Hasta luego. Gracias.